Hey, ¿cómo están? Muy buenas noches. Pues hoy es 2 de noviembre, hoy termina el Día de Muertos. En México empieza el 1 de noviembre y termina el 2 de noviembre. Efectivamente, Halloween se celebra desde el 30-31, no estoy muy segura, pero la tradición mexicana empieza el 1 de noviembre y termina hoy. Y buenas noches, tenemos una super Catrina. Dentro de... Saludos hasta Victoria, mi querida Romy. Oye, pues tienes unos datos interesantísimos, me habías estado platicando sobre pues el Día de los Muertos de México y la verdad es que no hay que dejar como de marcar este hito en nuestro calendario porque es importantísimo, ¿no? Y platícame, ¿qué has estado investigando? ¿Qué has estado reflexionando? Ay, Platícame. gracias, mi Lore. Es que me veo guapa porque traigo todo esto así. No se me ve la arruga, ¿verdad? Que como te extraño, mi Lore es una buena dermatóloga de primero. Pero bueno, hablando de las celebraciones del Día del Muerto, en México, las celebraciones indígenas fueron declaradas por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, siendo esto un tema de inspiración para todas las manifestaciones artísticas, así como la danza, la pintura, el baile, bueno, la danza, el baile, la música, etcétera, ¿no? O sea, el Día de Muertos ha dado pie a muchas inspiraciones de todo, en todos los géneros, ¿no? Eh, eh, También se marca como la celebración de los fieles difuntos en México. Tiene su origen en la época prehispánica. Los mexicas tenían varios periodos a lo largo del año para celebrar a sus muertos. Los más importantes se realizaban al terminar las cosechas. Por lo general era entre los meses de septiembre y noviembre. Eh, la sociedad azteca creía que la vida continuaba en el más allá, ¿no? Seguimos pensando que la vida continúa en el más allá. Por eso consideraban que existían los 4 destinos para las personas según la forma de morir. No todos mueren igual. Hasta en eso hay niveles, ¿no? El, el Tonatiu, a ver, si en español me cuesta trabajo decir las palabras, en inglés peor, y bueno, en náhuatl Y una mexica. lengua que nunca hablamos, aunque hayamos nacido en México, ¿no? Oye, si me cuesta trabajo hasta decirte Tenochtitlán, o sea, tengo un problema, yo sé, pero bueno, voy a intentar, voy a hacer mi mejor esfuerzo, por favor, no quiero ser, este, que ande por ahí un meme mío de cómo hablo, pero bueno, pues da igual, no será una novedad. Ay, cálmate la famosa. Bueno, a ver, hay cuatro destinos, depende cómo uno muere, ¿no? El primero es el Tonatiuh-Tuichan o Casa del Sol, donde iban los guerreros muertos en batalla, los capturados por sacrificios y las mujeres embarazadas. ¿Cómo les digo? Las mujeres embarazadas con los guerreros tenían una misma, un mismo nivel en este sentido para los mexicas. El segundo era el Tlalocán, un tipo de paraíso al que llegaban todos los que morían en el agua. Era muy importante el tema del agua para los mexicas. El tercero es el Chichihualcuco, un espacio destinado para los bebés muertos. Ahí eran amamantados por un enorme árbol nodriza hasta que volvían a nacer. Qué lindo, ¿no? Y el Mictlán, el famoso Mictlán, el reino de los muertos, el destino donde llegaban todos aquellos que no morían en la guerra, en el agua o en el parto. Y todo esto es como todo un proceso, ¿no? En el que para llegar al sitio, los muertos deberían de realizar un largo camino que iban ayudados por un perro. Es el tema del Xoloescuincle tan importante, ¿no? Y Ah, con la película de Coco, bueno, cómo se resaltó más el Xoloescuincle, ¿no? Pero bueno, este, este era un lugar al que iban la mayoría de los muertos, el Mictlán. Para arribar a él, el difunto debía esperar 4 años, tiempo en el que era devorado por la diosa de la tierra.
Completando lo anterior, se iniciaba el viaje por los 9 inframundos mexica, explicados en varios códices según Fray Bernardino de Sahagún. De esta forma, primero, tenían que cruzar el río Panoayán. Segundo, pasar desnudo, un lugar en el que constantemente chocan dos cerros. El tercero, enfrentar a una culebra que resguarda un camino. El cuarto es atravesar un cerro de navajas. El quinto es recorrer 8 cimas en las que cae nieve constantemente, llamadas Sehuecayán. El sexto es transitar otros 8 caminos en Isehuecayán, lugar donde el viento corta con navajas. El séptimo, caminar sobre un canal de aguas negras en el que habita una temida lagartija. O sea, que fácil no era, ¿eh? Fácil, o sea, además de que ya te morías y como te ibas a morir, todavía te tenías que esperar 4 años a ser tragado y después dale para llegar, ¿no? Al Mictlán. Yo también estoy con esa cara, Jerry. También estoy así como que, ¿qué? Es más larga la muerte que la vida. Sí, no manches. Bueno, hay que vivirle más. ¿En cuál iba yo? El octavo, atravesar otro río con la ayuda del Xoloscuincle. Y finalmente, llegar al recinto donde moran los dioses de la muerte. Aquí el difunto se encontraba con Mictlantecutli, el dios del inframundo. Era el dueño y señor del lugar de los muertos en el Mictlán. También se consideró como el dios del inframundo y gobernaba tal destino junto con su esposa, y los muertos tenían que entregarle algo. O sea, además de que tenían que esperar 4 años, tenían que recorrer por todo el inframundo, todavía tenían que dar un moche por ahí, ¿no? Entonces tenían que entregar algo. Por eso les ponen tantas bebidas a los muertos, porque recorren muchas cosas. Para que lleguen, a ver cómo llegan, pero ellos que lleguen, ¿no? No, precisamente lo que le tienen que entregar al dios del inframundo y a su esposa son las ofrendas es con lo que los enterraron, ¿no? Que puede ser la comida, la bebida, las flores, etcétera, ¿no? Piedras preciosas en su momento eran y productos vegetales. Entonces, el esqueleto se ha representado de distintas maneras y es acompañado con diversos atavíos como penachos, sombreros, collares, cinturones y textiles de algodón. Así es como se ha representado al dios del inframundo, ¿no? O sea, de distintas formas. Una de las esculturas más populares del dios de la muerte se encuentra en el Museo del Templo Mayor, en la Ciudad de México. Así que vale la pena darse una vuelta por ahí, mi Dios. Con la llegada de los españoles, el Día de Muertos no desapareció por completo. Una de las cosas extrañas, porque normalmente cuando llegaron los españoles trataron de como que ocultar todas las tradiciones, ¿no? Pero aquí había un tema importante porque se dieron cuenta que coincidían las fechas con la celebración prehispánica de los muertos con el Día de Todos los Santos, dedicado a la memoria de los santos que murieron en nombre de Cristo. Y por eso hay esta sincronización, ¿no? Porque a final de cuentas en el catolicismo también se conmemora esta fecha. Digo, no sé si es la palabra adecuada, ¿no? En la religión, pero en la religión cristiana pues también está esta fecha importante y por eso yo creo que hubo una fusión fácil, ¿no? Sí, exacto. De estas dos culturas. Exacto, y coincidían fechas y pues más o menos pues era un ritual en honor a la muerte, ¿no? Uno por los santos y el otro por los muertos, ¿no? Nada más los santos creo que era más fácil llegar al inframundo que los mexicas, pero bueno. La fiesta de Todos los Santos inició en Europa en el siglo XIII y durante esta fecha las reliquias de los mártires católicos eran exhibidas para recibir culto por parte del pueblo. En esta sincronía, de lo que estábamos ahorita hablando de los fieles difuntos, se realiza justo un día después de Todos los Santos. Y es por eso que se celebra el 1 y el 2 de noviembre. Pero en muchos lugares de la República Mexicana
se llega a celebrar días antes y días después. Yo recuerdo que mi mamá me decía que creo que el 31 o el 30 era el día de todos los santos chiquitos, o sea, de todos los niños. Y acabo de leer que creo que el 28 es el día de los perros, de los animales. Ok. Entonces, bueno, pues yo creo que va cambiando, ¿no? Las costumbres prehispánicas de incinerar a los muertos o enterrados en el hogar fueron eliminadas, porque antes así sucedía. Y los cadáveres empezaron a depositarse en las iglesias. Claro, los ricos adentro. ¿Sí me ves? Sí. Ok. Bueno, también comenzó la costumbre de poner un altar con veladoras, con cirios. De esta forma, los familiares rezaban por el alma del difunto para que llegara al cielo. De igual manera, se hizo tradicional la visita a los cementerios, los cuales fueron creados hasta finales del siglo XVIII, como una forma de prevenir enfermedades al construirlos a las afueras de las ciudades, que ahora ya, pues, ya los tenemos aquí al ladito, ¿verdad? Bueno, no se puede celebrar el Día de Muertos sin un altar. Sí, o sea, el altar sí es como lo más característico, ¿no? Y es el elemento más representativo de estas fiestas de fieles difuntos, pues con él honramos a nuestros seres queridos con todos los alimentos que amaban, además de velas, flores y otras decoraciones, ¿no? Y vuelvo a comentar como el pedazo de Sofía Rivera del Niño, ¿se llama así? Okay, de Rivera. Bueno, ya ves, te digo, no soy buena para los nombres en español. Y eso que no me gusta esa cómica. Digo, lo que me mandaste sí me dio gracia, pero me sé el nombre. Chistoso. O sea, ¿estás de acuerdo que sí? Ay, sí, sí. A ver, eso sí me caga. Le pones el altar a un muerto y le pones lo que lo mató, ¿no? Eso es un hecho, ¿no? Le pones la cerveza o como dijo ella, pones la foto de tu exnovio, porque aunque siga vivo, ¿no? Tú ya lo mataste. Tú ya lo mataste, ya está muerto. Esa es buenísima, yo esa sí la amé. Pones la foto de tu exnovio porque tú ya lo mataste, ¿no? Oye, podrías hacer, imagínate, un altar de los muertos y un altar de los que quieras muertos. Entonces, o de los muertos vivientes. Pones altar A, los que sí están bajo tierra, literal, y luego altar B, pásese a visitar el altar B, los que ya mataste tú, en tu mente y en tu corazón. Claro. Porque está muy de moda, ¿no? También matar en la mente a las personas. Y hasta te puedes poner el Instagram y todo, porque ahí están, ¿no? O sea, esos ahí siguen, uno que ya los sacó, pero ahí siguen. Hashtag te odié. Ese hashtag fuiste lo peor en mi vida. Hashtag te maté porque tenías los peores chistes del mundo, ¿no? Y así, o hashtag siempre tuviste mal aliento, por eso no te quiero ver. ¡Ay, qué feo! y podremos seguirnos, ¿eh? La lista es grande. Pero bueno, continuamos con la ofrenda a los muertos, ¿no? Como decía hoy en la mañana, nadie quiere ver su foto en la ofrenda. No. Pero bueno, pues si tenemos esta ofrenda adjunta, como tú le dices, de los que ya matamos, pues también, pues tampoco igual se quieren ver en esa ofrenda, ¿no? Pues, sí, me da igual. Es muy fácil matar a las personas en tu mente, pero luego tú sabes que también te mataron a ti, ¿no? Exacto. Entonces luego se pone tupido el asunto, ¿no? Todo lo que va viene. Así que en una de esas también puedes estar en el altar, mi chula. Por eso dicen, no hay que temerle a los muertos, hay que temerle a los vivos, ¿no? Exacto. Oye, y lo que hoy les decía, ¿no? El típico de no hay muerto malo. A ver, solo Judas, creo que es el único muerto malo. De ahí no afuera, hay muerto malo. Todos, pero todos impecables. O sea, porque una vez que se muere, hasta el peor se vuelve bueno, ¿no? O sea, bueno, pues ya, mira, ya por lo menos hablarán bien de nosotros muertas. Eso sí. Pero bueno,
La verdad es que sí, efectivamente el tema de la muerte no es algo que se pueda pasar desapercibido. Cada vez creo yo que de manera cultural cobra más fuerza. Es decir, si te fijas en países como Madrid, como París, como incluso creo que hasta en Montreal, donde vive mi hermana, ya es muy común que las casas culturales de México ya hacen muy grandes los altares de muertos y ya somos conocidos mundialmente por los altares de muertos, ¿no? Sí, de Y bueno, acuerdo. también porque ha estado tocado también por el cine, ¿no? Hay muchas películas que tratan la muerte, como Macario, por ejemplo. Más actualmente, pues Coco de Walt Disney, ¿no? Que se andan peleando por los derechos. Y bueno, en la literatura es un tema súper exhaustivo, ¿no? Eh, Claro. por ejemplo, José Revuelta, que era un político comunista, decía que la muerte era más bien lo que nos iba a salvar de la mala política, ¿no? Entonces era como el reino o era el paraíso, ¿no? Pero habían otros, por ejemplo, autores como Sabines que decían, no, hay que llorar cuando alguien se muere, ¿no? O sea, tenía otra visión de lo que era la muerte, ¿no? Dice, sí, hay que darnos la oportunidad de llorarla, ¿no? Eso que la gente vaya a enterrar a sus muertos y que nunca la vaya a ver, es algo que no puede entender. Claro. Luego había otros autores como Juan Rulfo, por ejemplo. Juan Rulfo decía que hay que convivir con la muerte. Y Juan Rulfo yo creo que es el que más rescata esta convivencia o esta celebración o esta incorporar la muerte en la vida, ¿no? Con Porque Juan Pedro Rulfo, Páramo. exactamente, porque Juan Rulfo exactamente no estaba desdibujado, decía él, donde empieza la muerte y dónde acaba la vida, ¿no? Como que se entremezclan, conviven, se entremezclan y por eso está como, pues sí, como entremezclado. Y luego hay otros autores como Carlos Fuentes, por ejemplo, que decía, a la muerte misma hay que matarla con la palabra, mientras eh, uno siga conversando, uno siga escribiendo, uno siga creando, ¿no? Poesía, libros y demás, es la mejor forma de poder aniquilar el miedo a la muerte o poderse preservar vivo en este mundo, ¿no? Entonces, cada quien pues tiene su manera de interpretar y de convivir y de lidiar con la muerte, ¿no? Oye, yo sí, fíjate que hablando ahorita de la literatura, hay unos libros interesantes que me gustaría mencionar acerca del amor, la locura y la muerte. Entre Ah, ellos está Pedro Páramo, de Juan Rulfo, precisamente, Cuentos de amor, locura y muerte, de Horacio Quiroga, esa no La la... muerte de Artemio Cruz, de Ah, Carlos claro. Fuentes, efectivamente, Muerte sin fin, el poema de José Gorostiza, Crónica de una muerte anunciada, novela de Gabriel García Márquez, ¿no? Ah, sí. Seguramente la leíste en alguna vez. La tregua, novela de Mario Benedetti. Claro, El sí. Principito, ¿no? El Principito. Macario, la novela de Bruno Travén, que es la que pasaron a película, ¿no? Exacto, en los años 80. Exacto. Y Diles que no me maten, de Juan Rulfo. Ah, Son, son unas recomendaciones sobre amor, locura y muerte. padrísimo. Yo estoy leyendo ahorita una novela que si bien no es una autora mexicana, se llama La Memoria, La Policía de la Memoria, y se llama ¿La qué? Yoko. La Policía de la Memoria se llama Yoko, y se trata de una isla en que las cosas van desapareciendo, ¿no? Y con esto, pues también se van matando, pues se van desapareciendo y va terminando la vida de los objetos y la prolongación que uno transmite en esos objetos. Entonces, a veces la muerte también una la transmite o la transfieres como a símbolos, ¿no? Ah, Y por eso la simbología en esta celebración del Día de Muertos es tan importante. Pero bueno, exacto. pues estos son algunos datos que hemos encontrado. Es algo que no podíamos pasar desapercibido, Romy. La verdad es que me gusta muchísimo el 2 de noviembre y es algo de lo que teníamos que hablar. ¿Estás de acuerdo? Ay, sí, a mí la verdad es si no es la festividad más bonita que hay, es la que a mí más me gusta, ¿no? Y como hoy decía, es difícil poner a alguien en tu altar,
porque no es fácil. Y lo comentamos, la primera vez que yo puse a mi papá en el altar para mí fue difícil. Yo siempre he puesto altares y me parece que, más allá de que sea un tema religioso, me parece que es cultural y me gusta esta idea, o sea, simplemente es una idea. Amo las Catrinas, soy fanática de las Catrinas, ¿no? O sea, esto fue lo más cercano que encontré por aquí de Catrina, porque obviamente no me traje nada. Y amo todos los años, me disfrazo de Catrina. De hecho, Fer nos dio ahí una explicación sobre las Catrinas y todo. Pero creo que es una fecha de reflexión, de metamorfosis, de recordar y de dejar ir, que eso es parte de lo que hablábamos hoy, es que también esto, los psicólogos decían que el festejar tanto el Día de los Muertos podía evitar que tú como persona dejaras ir a esta persona, ¿no? O sea, que siempre como que, bueno, viene el próximo año, ¿no? O sea, esta idea, y entonces no lo dejabas ir, y no porque no se vaya él, o sea, no es el hecho de que no se va él en alma y tal, sino porque tú no puedes seguir adelante, ¿no? Entonces, pues bueno, a mí también es una de las festividades que más amo, me encanta y me fascina, y pues ojalá y cada vez sea pues más grande, ¿no? Aquí me decía un sudafricano, me decía, oye, bueno, pues vamos al Halloween, pero no te creas que es como tu fiesta de Día de Muertos. Y le decía, a ver, espera, es que no, o sea, no es una fiesta, no es lo que tú viste en la película de wow, y todo es naranja de cempasúchil y la fiesta. No es así, o sea, de hecho es un momento muy profundo y puede llegar a ser hasta medio tenebroso, medio, ¿no? O sea, no es una fiesta como tal, pero sí es un momento y muy importante para muchas tradiciones en México, para muchos pueblos donde sí van a los panteones, donde sí de verdad es que lo hacen como una tradición que traen desde la abuela, así desde Coco, pero antes de Coco y la de antes de Coco, así, ¿no? Entonces, ojalá y estas tradiciones las podamos seguir manteniendo. Creo que hoy que yo encontré toda esta información, como que tuve más comprensión sobre el rito, no del fight de rito, pero sí sobre este rito ay Dios mío, sobre este rito, pero bueno, pues me encantó que por lo menos hubiéramos platicado un rato sobre algo tanto que nos gusta. Pues me gustaría terminar este live comentándote que en este libro que estoy leyendo, La Policía de la Memoria de Yoko, tengo pendiente de decirles el apellido, como te dije, es una isla en que se van desapareciendo objetos y un día desaparecieron los calendarios. Entonces, pues se quedaron en el invierno estancados, ya no llegó la primavera y ya no sabían en qué día vivían. Sin embargo, estaban en un refugio, 3 personajes, y estaban en un refugio para que no los encuentre la policía de la memoria, porque una vez que desaparece un objeto no pueden volver a acordarse de él. Entonces no sabían en qué día vivían, pero sí se pusieron a celebrar un cumpleaños. ¿Y a qué voy con esto? A veces los números no son importantes, ¿no? Las fechas como tal, pero las conmemoraciones son hitos que son parte pues del ser humano porque somos entes sociales y nos mantiene vivos. Y estas celebraciones son lo que nos mantiene vivos en el mundo en este mundo en el que se entremezcla la vida y la muerte, ¿no? Exacto. Pero bueno, Romy, oye, pues un besote hasta Victoria, me dio mucho gusto ver tu carita de Catrina, me encantó, y tener unas risas contigo antes de irnos a dormir en este día tan especial. Gracias a los que nos acompañaron. Gracias, cuídense, bye bye.